En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Gabriel Boric señaló que Chile no está en condiciones de recibir más migración. Para hablar de este tema y las últimas cifras de ingresos irregulares al país, nos acompaña el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Rayer. Muchas gracias por acompañarnos, director. ¿Cómo le va? Hola, buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Gracias por su tiempo. Profundizar en esta frase que menciona en la Asamblea General de Naciones Unidas el presidente Boric, en lo práctico, ¿a qué se refiere esto de no estamos en condiciones de recibir más migración? Bueno, Nicolás, lo que señala el presidente Boric ayer en la ONU está perfectamente alineado con la política migratoria que el mismo presidente promulgó en diciembre del 2023, que establece claramente que el diagnóstico que se tiene respecto de la situación migratoria recomienda una política migratoria en tres líneas. La primera tiene que ver con recuperar el control de la frontera y fortalecer las capacidades del Estado allí, para justamente reducir los ingresos irregulares. Lo segundo tiene que ver con no crear, y esto es muy importante, no crear nuevos incentivos, llamados llamados general a nuevos flujos migratorios en nuestro país. Esto sobre la base del diagnóstico justamente de que venimos de una situación compleja de hace varios años con alto ingreso regular que se ha ido acumulando y con problemas de integración. Y aquí lo tercero, ¿ya? La política también establece que se deben generar acciones para garantizar una mejor integración de las personas migrantes que ya residen en nuestro país, para evitar los conflictos y fortalecer también la cohesión social con las comunidades nacionales. Puede ser medio de perogrullo esto, pero pertinente preguntarlo para dejarlo súper claro. Cuando habla de migración el presidente, ¿se refiere a migración irregular o a migración también de otra forma? Ambas, Nicolás. Evidentemente que hay situaciones particulares asociadas a la reunificación familiar, situaciones humanitarias, situaciones puntuales, donde evidentemente que por vías regulares, evidentemente que el país las recibe. Pero en el fondo es una señal clara que está justamente fundamental la política nacional de migración, la que establece el presidente. Entonces, lo que busca es establecer claramente que el país no está exactamente en condiciones para grandes flujos masivos, para nuevas, para que se abran las puertas o para hacer nuevos llamados como los que se han hecho también en el pasado. Y es muy importante, sobre todo, dada la situación que está viviendo la región hoy día. Ya, aquí, pero se descarta de plano, digamos, lo que algún minuto alguien podría llegar a pensar que es cierre de frontera en un aspecto bastante más extremo, digamos, de la frase misma. Yo creo que la frase es sumamente clara. Ya. Es decir, no estamos en condiciones de generar nuevos flujos migratorios, tenemos que administrar ciertamente la migración que tenemos dentro del país y garantizar que aquellas personas que cometen delitos sean expulsadas, sean recibidas por los países de donde han provenido y que aquellas personas que están dentro del país, que contribuyen, que trabajan, que tienen sus vínculos familiares aquí, puedan integrarse de manera adecuada. El diagnóstico que tenemos como gobierno y que está plasmado en la política y que lo ha señalado y que está implícito en la frase de ayer del presidente de la República es que no podemos generar nuevos incentivos para nuevos flujos migratorios. Esto también de la mano con los datos que ha entregado el Servicio Nacional de Migraciones, lo tenemos en pantalla, 19.207 denuncias por ingreso irregular. Entiendo que a agosto de este año hay una baja al mismo periodo con 2023. ¿Esto se debe a menor nivel de autodenuncias o a un menor nivel de migración irregular que se ha dado en ese periodo? Nicolás, las medidas que ha tomado el gobierno han sido claras y han sido exitosas en este sentido. O sea, se han reducido a la mitad prácticamente las denuncias por ingreso irregular respecto del año anterior. Se han reducido también en torno al 50% si uno las compara respecto del año 2022 y se han reducido en torno al 30% si uno las compara también con los 8 primeros meses del año 2021. Vale decir, las medidas que se han tomado de fortalecer la frontera, de poner más tecnología, de que estén las Fuerzas Armadas y de dar las señales claras también, como la ha dado ayer el presidente de la República, han generado desincentivos para el ingreso. Y estas cifras están mostrando el impacto eficaz de esas medidas.
Ahora, si uno hablara de este tema, especialmente con sectores de la oposición, la mirada es totalmente distinta. Consideran que la política migratoria no ha tenido efecto y que hay una migración desbordada. Me estoy adelantándole que podría preguntarle a cualquier integrante, digamos, de la oposición, porque ya hemos hablado de este tema. ¿Cuál es la mirada que tienen desde el Servicio Nacional de Migración a esa crítica? O sea, el desafío sigue siendo importante. O sea, el desafío de implementar la política migratoria, de generar condiciones de integración de las personas, de reducir al mínimo los flujos migratorios irregulares, de garantizar que los flujos que se den de manera ordenada, de tener una respuesta oportuna también de parte para nuestros usuarios, es una política muy, digamos, de gran magnitud, por decirlo así. No se resuelve de un día para otro, ¿ya? Entonces, el que podamos ver avances hoy día es importante, ¿ya? El que estos avances, ¿ya?, impliquen que no hay desafío hacia adelante o que la tarea está concluida bajo ningún punto de vista. Tenemos trabajo por delante, tenemos desafíos importantes, pero el ir mostrando y el ir, digamos, consiguiendo estos avances nos indican que estamos andando por un camino correcto. Director, ¿qué pasa con aquellas personas que actualmente están en situación migratoria irregular, que entraron irregularmente a Chile? Hace la denuncia, hay un proceso también que se genera y nos ha tocado conversar en algunas ocasiones en términos de los tiempos, los plazos, de la información, de algunas veces la falta de información. Eso también se ha podido ir subsanando y eso desde un punto de vista bien práctico, lo que tiene que ver este tema, que es saber quién está en Chile, identificar a esa persona. Sí, Nicolás, ahí hay dos medidas sumamente importantes que se han tomado digamos, en los últimos años y que han tenido también resultados. La primera es respecto de aquellas personas que tenían una solicitud en trámite, que no la habían logrado concluir y que tenían un retraso en la respuesta, sí, de varios meses o incluso años, ¿ya? Implementamos el plan rezago y eso nos va a permitir en las próximas semanas o próximo mes terminar con el 100% de las solicitudes que estaban acumuladas, que eran en torno a las 600.000, que estaban atrasadas de años anteriores, ¿ya? Y eso nos va a permitir avanzar significativamente en la normalización de este servicio y la respuesta oportuna que estamos dando a nuestros usuarios. De ese número, por el tema del tiempo, plazos, y ahí no tengo la información, pero hay algunas, o un número importante que caducaron en términos de la solicitud, es decir, que la solicitud no se puede seguir por ABC del término del proceso, digamos. O sea, las solicitudes que están en trámite, ¿sí?, y que están pendientes de resolución, evidentemente que esas solicitudes hay que concluirlas, están dentro de lo que hemos estado haciendo es agilizar con más dotación. Nosotros firmamos un convenio con el gobierno regional metropolitano, por ejemplo, para tener más capacidad para resolver ese rezago histórico, y en virtud de nuestro trabajo lo estamos, y de ese tipo de medidas lo estamos consiguiendo para normalizar el servicio, ¿ah? Ahora, es importante, Nicolás, que se entiende que también el trabajo de nuestro servicio nunca va a ser una respuesta automática de una solicitud de residencia. Nosotros, para otorgar una residencia temporal o para renovarla, prorrogarla o dar una definitiva, tenemos que hacer un análisis exhaustivo de la situación de las personas. Sí. Tenemos que revisar los antecedentes, que los documentos sean verídicos. Ya, solicitar información al país de origen también, que en algunos casos es complejo. Al usuario, exactamente, al usuario le solicitamos, a que nos pide una visa, le pedimos los antecedentes, los documentos validados, legalizados o apostillados desde el país de origen. Entonces, nunca un proceso automático. Es una primera línea de trabajo que hemos avanzado. Y la segunda es a propósito del empadronamiento biométrico. Aquí, cuando asumimos, no teníamos una población estimada, ya de ingreso irregular de los últimos años, cuando iniciamos el proceso de empadronamiento biométrico, de 150.000 personas, de las cuales no sabíamos nada. Y hoy día tenemos 182.000 personas luego de un proceso de entidad nacional, ¿no es cierto?, donde empadronamos con huellas dactilares, fotografía, información de correo electrónico, en fin, 182.000 personas que estaban en situación irregular, que ya sabemos quiénes son y dónde están. Esa es otra medida importante que hemos tomado en términos de ir, digamos, sabiendo al menos quién está en nuestro país para tomar las medidas correspondientes.
Ujú. Ahora, usted decía ha sido exitosa la política nacional de migración, me imagino que no perfecta, como bueno, uno esperaría, digamos, y desde el ideal, digamos, de todas las políticas, pero evidentemente esto se va avanzando y se llega a puntos de buen rendimiento. ¿Cómo se sigue avanzando en términos de esta política nacional de migración? Con acuerdos y sin reduccionismo ni caricaturas, diría yo, ni Nicolás. Hoy día tenemos, por ejemplo, un proyecto de ley que supone, digamos, más de 20 modificaciones normativas, muchas más de 20 modificaciones normativas, casi 100 si contamos las indicaciones que se han presentado en el Congreso, que está avanzando con acuerdos transversales en la Comisión de Gobierno de la Cámara para ajustar nuestra ley. ¿Ya? Tenemos que avanzar con una mirada de Estado en política migratoria, no pretender que esto se va a resolver de un día a otro, pero sí visibilizar los avances que hemos ido teniendo e ir avanzando también en la construcción de los acuerdos, porque esto es un tema y un problema que involucra no a un gobierno o a otro, sino que involucra al país y al Estado en su conjunto. Y la idea es ir avanzando con eso. Cuando se quieren plantear medidas, digamos, o visiones reduccionistas, o que está todo mal, o que está todo resuelto, en general yo diría que hay que sospechar de aquella y poder seguir avanzando con acuerdos transversales con una mirada más de Estado. Luis Eduardo Taller, director del Servicio Nacional de Migraciones, gracias nuevamente por acompañarnos. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás. Buenas tardes. Buenas tardes.